Mientras todos corren como si la vida se les escapara, hay un hombre que camina. No está apurado, no compite, no grita. Observa. Su presencia, aunque silenciosa, pesa más que 1000 palabras, porque en un mundo adicto a la velocidad, el que se mueve lento no es débil, es libre. El sistema lo ve y tiembla, porque no puede predecirlo, no puede manipularlo, no puede consumirlo. Él ya no responde a estímulos externos, ya no reacciona. Él elige. La mayoría corre porque teme detenerse. Temen al vacío, que llega cuando todo calla. Pero ese hombre, no. Él hizo del silencio su espada y de la calma su escudo. Mientras otros exhiben sus vidas en vitrinas digitales, él habita su anonimato con orgullo. Sabe que la visibilidad excesiva es una trampa, y que cuanto más invisible se vuelve, más peligroso se convierte, porque aquel que no necesita ser visto, no necesita permiso para actuar. Ese hombre no juega el juego, no necesita validación, no busca aplausos, no se justifica. Su fuerza proviene de haber renunciado a la necesidad de impresionar. Y cuando ya no te importa agradar, te vuelves imparable, porque nadie puede controlar a quien ya no tiene miedo de perderlo todo. Él no desea lo que desean los demás. Por eso, su deseo es puro, enfocado, indomable. Mientras la multitud corre tras promesas de éxito, él se sienta a contemplar la falsedad del espectáculo. Entiende que quien corre sin saber por qué, ya está perdido. Pero quien camina con conciencia, incluso en silencio, ya ha vencido. Su ritmo no lo dicta el reloj, sino su propósito. Y eso lo convierte en una amenaza. Una amenaza para un sistema que necesita urgencia, ruido y carencia para sobrevivir. El sistema no teme al hombre violento, teme al sereno. Porque el violento actúa por reacción, el sereno por cálculo. El primero es predecible, el segundo no. El hombre sereno es una anomalía, no compite, no se compara, no presume, y aún así, impone. Su sola presencia interrumpe las máscaras, porque donde él está, la vanidad se vuelve ridícula, la urgencia se revela inútil y la necesidad de aprobación se disuelve. Ese es el poder del desapego. No como renuncia derrotada, sino como estrategia silenciosa. El desapego no es ausencia de deseo, es la conquista de sí mismo. Y en ese dominio propio nace el respeto verdadero. No el respeto comprado con logros, sino el respeto que emana de quien no necesita nada para ser. Sun Tzu lo sabía. El guerrero más peligroso es el que no tiene nada que probar. Porque no pelea por ego, pelea por esencia. No necesitas gritar para que te escuchen, necesitas silencio para que te sientan. Mientras más vacías son las personas, más ruido hacen. Pero el hombre completo calla, no se justifica, no se apura, no se exhibe, y por eso desconcierta. Porque en un mundo que premia la exposición constante, su ausencia es poder. En un mercado de egos inflados, su humildad se convierte en superioridad. Mira a tu alrededor, todos corren. ¿Pero hacia dónde? ¿Para qué? La velocidad se ha vuelto adicción. Pero correr sin rumbo no es avanzar. Es huir. Solo el que se detiene puede ver. Solo el que ve puede elegir. Y solo el que elige desde el interior es libre. La mayoría no elige. Repite. Y repetir lo que no te representa es la fórmula más segura para una vida ajena. El hombre libre interrumpe esa repetición, y lo hace con algo simple, pero devastador. Presencia. Ese hombre que camina despacio, que no presume, que no compite, es un recordatorio viviente de que existe otra manera. Él no necesita demostrar que tiene valor, porque lo siente. No necesita pertenecer a ningún grupo, porque ya se pertenece a sí mismo. Y esa es la verdadera amenaza. No busca aprobación, no la necesita. Y en un mundo donde todos viven por validación, aquel que no la persigue se convierte en un enigma, en una anomalía, en un símbolo de poder interior. El sistema no le teme a la pobreza.
le teme a la autosuficiencia. Porque un hombre que no depende de nada, no puede ser controlado. No se arrodilla ante promesas vacías, no se desespera por perder lo que nunca lo definió. Vive con poco, pero con sentido. Trabaja, pero sin esclavitud. Ama, pero sin apego. Su vida es ligera porque su alma ya no está hipotecada. Y en cada paso silencioso que da, está sembrando una revolución sin banderas, la revolución de ser. La sociedad moderna etiqueta esa elección como fracaso. Lo llama mediocridad, falta de ambición, pobreza disfrazada. Pero esas palabras no son juicios, son mecanismos de defensa, porque cada vez que alguien deja de correr, deja en evidencia a quienes siguen corriendo sin saber por qué. El hombre que se detiene no solo recupera su tiempo, eleva a una categoría de lujo lo que los demás han olvidado: la paz. No la paz de los retiros caros, ni de los likes acumulados. La paz de quien ya no necesita probarse. Y esa presencia serena es más peligrosa que cualquier discurso revolucionario, porque no discute, no impone, no grita, solo existe. Y al existir en su forma más pura, evidencia la farsa del sistema. Cuando alguien vive con menos pero con más coherencia, cuestiona toda la arquitectura de lo normal. Y eso duele. Porque el que vive ligero recuerda al otro su peso. Porque el que ya no necesita, expone la adicción de quien aún cree que el valor está en tener. La estrategia del sistema no es la violencia, es la distracción. No necesita cadenas cuando tiene notificaciones. No necesita cárceles cuando puede darte una rutina llena de recompensas vacías. El enemigo del alma no siempre es el dolor. Muchas veces es el exceso de comodidad, la falta de preguntas, el miedo a mirar adentro. Porque cuando miras hacia adentro, empiezas a recordar quién eras antes de que te enseñaran a correr. Y eso, mi amigo, es el inicio de la verdadera guerra. No la guerra externa, sino la que se libra en silencio dentro de ti. Cada día te enfrentas a dos versiones tuyas, una que quiere seguir el guión y otra que ya lo quemó, una que necesita validación y otra que camina sin permiso, una que vive para poseer y otra que vive para ser. Y en esa tensión se decide tu destino, no con gritos, con elecciones. Elecciones invisibles, pero definitivas. El hombre que deja de necesitar aprobación se vuelve invisible para el sistema, pero inolvidable para los que aún están dentro de él. Porque su calma provoca, su libertad irrita, su mirada limpia expone la suciedad ajena. Él ya no discute, no convence, no compite. Simplemente vive, y su existencia serena se convierte en una declaración de guerra para un mundo que exige urgencia, ansiedad y consumo. Y no te equivoques, ese hombre no nació así. No es un iluminado, es alguien que eligió. Eligió el silencio en lugar del ruido, la claridad en lugar del exceso, el ser en lugar del tener. No es que no tenga miedos, es que ya no obedece a ellos. Camina con el peso exacto, el de su conciencia despierta. No necesita adornarse, porque ya es. No necesita correr, porque ya llegó. Y cuando lo ves, aunque no digas nada, sientes algo estremecer dentro de ti. Es ese estremecimiento lo que muchos confunden con envidia o incomodidad. Pero en realidad, es una memoria dormida despertando. Una parte tuya, que recuerda que también fuiste libre una vez, antes de aprender a temer, a agradar, a aparentar. Esa parte no está muerta, solo ha sido silenciada por años de condicionamiento. Y cuando ves a alguien vivir sin máscara, sin correas, sin la necesidad de gustar, esa parte se agita y te susurra: tú también puedes. El sistema moderno no se derrumba con protestas ni con discursos, se derrumba con decisiones silenciosas, como la del hombre que ya no negocia su paz por pertenecer, como la del alma que elige la presencia sobre la apariencia, como la del guerrero invisible que renuncia a la carrera, y aún así llega primero, porque él no corre para llegar, camina para estar,
y su paso firme, aunque solitario, resuena más fuerte que cualquier grito, porque es real. Cuando el mundo te mira como si fueras lento, pobre o ingenuo, sonríes, porque entiendes que ellos están presos en una urgencia que no es suya. Son relojes humanos corriendo por premios invisibles. Pero tú ya no corres, porque descubriste que la velocidad no es libertad. La verdadera libertad tiene el ritmo del corazón en calma, de una respiración consciente, de una decisión tomada sin necesidad de testigos. Y ese es el secreto que no se enseña en ninguna escuela, que el valor no se mide en cifras, sino en coraje. Coraje para decir, no necesito más, no quiero fingir, no me pertenece esta máscara. Coraje para mirar el vacío sin pánico y ver que ahí, justo ahí, empieza una vida más tuya. El guerrero silencioso no es aquel que se esconde, es aquel que ya no necesita exponerse. Sun Tzu no lo habría dicho con esas palabras, pero habría entendido perfectamente. Quien no desea, no puede ser usado. Quien no teme, no puede ser controlado. El sistema necesita que corras, porque cuando corres, no piensas. Cuando persigues, no eliges. Y cuando estás cansado, aceptas cualquier cosa con tal de descansar. Pero tú ya no aceptas, tú observas, tú eliges. Y eso te vuelve un enemigo natural del mecanismo que necesita tu obediencia ciega. Por eso el hombre que camina lentamente por la ciudad con los ojos en paz es más temido que el hombre que grita con fuerza. Porque uno representa amenaza, el otro representa alternativa, y las alternativas son peligrosas para todo sistema de control. Este video no es una apología a la pobreza ni una invitación al aislamiento. Es una declaración silenciosa. No necesitas correr para llegar, no necesitas poseer para valer, no necesitas brillar para existir. En cada gesto del hombre libre hay una negación del juego. No compra por impulso, no publica por necesidad, no sonríe para agradar. Su vida es una obra interior, no una vitrina. Y esa diferencia lo separa de la masa sin necesidad de palabras. Porque su silencio no es pasividad, es estrategia. Su calma no es debilidad, es poder. El enemigo que no muestra necesidad es el más difícil de manipular. Y en tiempos de urgencia artificial, quien camina con lentitud se vuelve sagrado. El sistema teme a quien no mendiga, porque quien no mendiga, no cede, no se arrodilla, no se explica. E isso destrui toda a lógica da domesticação emocional. Te querem correndo, te querem justificando, te querem com fome, de likes, de amor, de status. Mas quando você se basta, quando você diz não preciso, o mundo treme, porque você se libertou, e nada é mais perigoso do que um homem que já não está à venda. El silencio del hombre libre no es un vacío, es una declaración. Cada vez que no responde, está hablando. Cada vez que no corre, está eligiendo. Porque mientras el mundo te dice que necesitas demostrar para existir, él demuestra que basta con ser. La libertad, entendida así, no es un grito, es una presencia, es estar ahí, en medio del caos, sin pertenecer a él, es decir, con la mirada. Yo ya salí de esa guerra. La fuerza está en no explicarse, porque explicarse es ceder territorio, es querer convencer a quien ya decidió no entenderte. Y el estratega no convence, él actúa, él desaparece, él camina sin miedo, porque sabe que quien no busca aprovação vive mais leve, mais inteiro. A explicação é uma coleira invisível, a liberdade, um corte silencioso. E o silêncio é o grito do invencível. Não necessitas gritar que eres livre, basta com que não pidas permiso para serlo. La verdadera autonomía no es rebelde, es serena. El hombre que camina lento, que habla poco y actúa con precisión, no necesita aplausos porque ya no necesita testigos. Su fuerza no está en la resistencia externa, sino en la rendición interna. Él ya se eligió a sí mismo, y eso es lo que más incomoda. Su paz no necesita validación,
La sociedad teme a quien no desea lo mismo que los demás. Porque ese hombre no puede ser seducido por promesas ni controlado por amenazas. Es incorruptible porque ya no necesita máscaras. Vive, con menos, pero siente más. Tiene poco, pero es dueño de sí. Su simple presencia desmonta las mentiras del sistema. Y ese es el mayor peligro. Que alguien te mire en silencio y te despierte. No hay sistema que sobreviva a demasiados hombres despiertos. Por eso, cuando uno se atreve a dejar de correr, es ridiculizado, llamado perezoso, fracasado o ingenuo. Pero esa es solo la primera reacción del miedo. Porque en el fondo, todos sienten la punzada de la verdad. Que vivir en función de tener es una cárcel con rejas invisibles. Y que el que no tiene miedo de perder, ya ganó. Sun Tzu no habló de likes, pero sí de poder oculto. No habló de redes sociales, pero sí del arte de no mostrarse. Porque sabía que toda visibilidad innecesaria es vulnerabilidad. Y hoy, en esta era de exposición constante, el hombre verdaderamente fuerte es el que sabe desaparecer. No para huir, sino para renacer. Ese hombre no impresiona, no grita, no convence. Él camina. Lento, firme, invisible para los que aún están dormidos, pero inconfundible para los que ya despertaron. Porque su silencio pesa más que 1000 discursos. Su calma desarma, su falta de ansiedad revela la enfermedad de los otros. Y solo con su presencia inicia una guerra que no necesita violencia. La guerra contra la mentira colectiva. El sistema moderno se alimenta de tu carencia. Te necesita insatisfecho, apurado, endeudado, corriendo detrás de metas que no son tuyas. Pero el guerrero de espíritu ya no reacciona. Él observa. Él elige. Él corta la cuerda que lo amarraba al deseo de agradar. Y al hacerlo, se vuelve una anomalía. Una amenaza real. Porque muestra que otra vida es posible. Y eso no se perdona fácilmente. El enemigo más temido del sistema no es el que grita revolución. Es el que no necesita nada. El que no vende su alma por aceptación. El que ya no desea lo que le enseñaron a desear. Ese hombre no puede ser comprado, ni manipulado, ni destruido por dentro. Porque ya no teme perder lo que nunca necesitó. Y ese es el secreto del poder absoluto. La autonomía silenciosa. Sun Tzu lo sabía. El mayor estratega no es el que conquista por la fuerza, sino el que nunca se pone en posición de ser conquistado. Y eso solo es posible cuando vives con poco, pero eres mucho. Cuando reduces el ruido externo hasta que puedes oír tus propios pasos. Cuando renuncias al juego, y aún así ganas, porque no fuiste hecho para correr como todos, sino para caminar como nadie. El sistema necesita que corras, que te sientas atrasado, que creas que nunca es suficiente, porque solo así puedes ser dirigido como un rebaño. Pero el hombre libre no corre, no porque sea lento, sino porque ya llegó. Él no mide su valor por su salario, ni su propósito por su agenda. Su sola presencia es una amenaza, porque representa lo que todos temen, un ser humano completo. Sun Tzu diría, aquel que domina sus deseos no puede ser atacado. Y eso es precisamente lo que el mundo moderno no soporta. Que alguien diga, no necesito eso. Porque cada vez que lo haces, te sales del mercado. Rompes la lógica enferma de la escasez fabricada. Y cuando ya no necesitas ser aceptado, todos quieren entender por qué. Él no necesita probar nada. Su ropa es simple, su rutina, silenciosa. Su mirada transmite paz, no metas. El mundo lo llama raro, perezoso, loco. Pero en el fondo, lo envidia. Porque el hombre que ya no corre tras el aplauso, vive con algo que nadie puede arrebatarle. Autonomía interior. No teme perder, porque ha descubierto que nada realmente valioso se puede comprar. Sun Tzu enseñaba que la invulnerabilidad está en ti mismo, no en las armaduras.
Y ese hombre lo entendió. Cortó los hilos invisibles del miedo, de la imagen, del deber ser. Y ahora su vida le pertenece. No es reactiva, es intencional. No es espectáculo, es esencia. Él sabe que la libertad no es gritar independencia, sino no necesitar testigos. Mientras la mayoría vive para una audiencia invisible, él desaparece de los ojos del mundo, para aparecer completo ante sí mismo. Y eso es peligroso. Porque quien no necesita ser visto, no puede ser controlado. El sistema no teme a los ruidosos, teme a los silenciosos. Aquellos que no comparten cada paso, que no explican cada elección, que no buscan aprobación, porque ya se han aprobado a sí mismos por dentro. Son fantasmas para el mercado, pero presencias aplastantes para quienes aún viven atrapados. Ese hombre es una falla en la Matrix, un punto fuera de la lógica del consumo, del estatus, de la imagen. No corre, no compite, no se compara, y por eso es visto como una amenaza. No por ser violento, sino por ser demasiado libre. Su ligereza incomoda porque revela el peso que los demás cargan. Erich Fromm y Henry Thoreau entendieron esa paradoja. La verdadera riqueza no es tenerlo todo, sino necesitar casi nada. El hombre que camina despacio, en silencio, no se está perdiendo, se está encontrando. Y eso es inaceptable para un mundo que lucra con tu ausencia. Su presencia es un recordatorio incómodo de que vivir puede ser simple, que el silencio puede ser plenitud, que la libertad no grita. Respira hondo, mira a los ojos y dice, no necesito nada más. Ese tipo de hombre no puede ser domesticado. No necesita probar nada, ni mostrarse, ni vencer a nadie. Y precisamente por eso, ha vencido. Venció el miedo a no tener. Venció la obsesión por ser aceptado. Venció el condicionamiento que convierte a los hombres en engranajes. Y ahora, cada paso que da fuera del sistema es un susurro peligroso. Es posible vivir diferente. Es ignorado por muchos, pero observado en silencio por quienes aún recuerdan lo que significa existir de verdad. Su paz es ofensiva. Su ausencia en las carreras sociales es perturbadora. Él no ataca, pero su sola presencia desarma. Y lo que lo vuelve letal no es lo que posee, sino lo que ya no necesita. ¿Y tú? ¿Seguirás corriendo, publicando, demostrando, temiendo? ¿O harás lo que pocos se atreven, detenerte, observar, respirar? Porque tal vez tu verdadera revolución no esté en lo que conquistas, sino en lo que abandonas.